Imagina por un instante que el miedo no existiera. Imagina despertar cada mañana sin esa carga invisible que te persigue desde hace años, sin esa sombra que limita tus pasos, que apaga tus sueños y que, sin darte cuenta, se ha convertido en la prisión más grande que has conocido. ¿Cómo sería tu vida si pudieras caminar ligero, sin cadenas, con la certeza de que nada puede detener a tu alma? Ese escenario no es una fantasía ni una promesa imposible, es la realidad que este audiolibro quiere abrir ante ti. El miedo es la emoción más poderosa y, al mismo tiempo, la más engañosa. Nos hace creer que es nuestro guardián, que su presencia nos protege de caer en el peligro. Pero en verdad, el miedo suele convertirse en un enemigo disfrazado de consejero. Te susurra excusas, te convence de detenerte, te pinta escenarios de fracaso que nunca llegan a suceder. El miedo es un ladrón silencioso, roba tus sueños, tu energía, tu confianza y, lo más grave, tu libertad. Este audiolibro no es una colección de frases bonitas ni un manual de motivación pasajera. Es un viaje metafísico, profundo y transformador que busca algo más grande, que tu alma despierte, que veas lo invisible y descubras la verdad que siempre estuvo en ti. Porque detrás de cada miedo que hoy sientes, detrás de cada limitación que parece inamovible, hay una verdad eterna que late con fuerza, tu alma es libre. Quizás has vivido toda tu vida bajo el dominio del temor. Temor a fracasar, temor a perder, temor al rechazo, temor a equivocarte, temor incluso a triunfar. Y lo curioso es que, cuanto más intentas huir de esos miedos, más parecen crecer. Eso ocurre porque el miedo no se derrota escapando, sino enfrentando la raíz que lo alimenta. En este viaje descubrirás que el miedo no tiene vida propia, se alimenta de tus pensamientos, de tu atención, de tu energía. Cuando cambias la forma en que lo miras, el miedo pierde poder y se transforma en un maestro que te señala hacia tu verdadera fortaleza. El propósito de este audiolibro es llevarte de la mano en un camino de liberación. No solo comprenderás de dónde nace el miedo y cómo opera en tu mente y en tu cuerpo, sino que también aprenderás a reconocerlo, a transformarlo y a trascenderlo. Cada capítulo es una puerta que te conducirá más allá de lo que creías posible, hacia un estado de conciencia donde ya no eres esclavo de lo que sientes, sino dueño de tu destino. Hablaremos de cómo el miedo crea cadenas invisibles que atan tus decisiones, de cómo tu mente fabrica escenarios que nunca ocurren, de cómo el amor y la fe son las llaves para romper cualquier prisión interna. Te mostraré cómo transformar esa energía que hoy paraliza en el motor que despierte tu valentía. Y, sobre todo, te guiaré a reconocer que tu esencia no conoce límites, que tu alma jamás ha sido presa del temor y que la libertad que anhelas no es algo que debas conquistar afuera, sino un tesoro que ya habita dentro de ti. Este no es un camino cómodo. Habrá momentos en que te enfrentarás a verdades que incomodan, a sombras que has preferido ignorar. Pero esa incomodidad es la antesala de tu despertar. Cuando atraviesas el fuego del miedo, descubres que nunca te quemaste, que el fuego era ilusión y que del otro lado solo hay expansión y claridad. El miedo ha gobernado tu vida por demasiado tiempo. Ha dictado cuándo hablar y cuándo callar, qué soñar y qué abandonar, qué intentar y qué posponer. Pero hoy es el día en que decides mirar a ese enemigo invisible a los ojos y decirle, ya no tienes poder sobre mí. Porque cuando el miedo deja de gobernarte, lo que emerge no es vacío ni caos, sino la grandeza de tu ser, el propósito de tu alma y la vida que siempre estuviste destinado a vivir. Así que escucha cada palabra de este audiolibro no como información externa, sino como un espejo que refleja tu verdad interior. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya sabe que ha llegado el momento de liberarte. Ha llegado el momento de despertar, de soltar las cadenas y de comenzar a vivir desde la esencia más pura de tu ser. Bienvenido a este viaje.
Bienvenido al renacer de tu alma libre. Capítulo 1. El origen del miedo. Cadenas invisibles en la mente. El miedo no siempre se presenta como un monstruo evidente ni como un enemigo con rostro claro. Muchas veces se oculta, silencioso, disfrazado de prudencia, de lógica o de precaución. Y es en esa sutileza donde radica su poder. El miedo no necesita gritar para dominarte, basta con susurrar a tu mente la idea de que no puedes, de que no es el momento, de que algo malo puede ocurrir. Y así, sin cadenas físicas, te mantiene prisionero en una cárcel invisible. ¿De dónde viene este miedo? Para comprenderlo debemos retroceder al origen mismo de nuestra experiencia humana. Desde niños, nuestra mente fue moldeada por voces externas, padres, maestros, la sociedad, la cultura. Cada advertencia, cada regaño, cada historia de fracaso ajeno se convirtió en un ladrillo que fue construyendo un muro interior. Crecimos con la idea de que el mundo es un lugar peligroso, de que equivocarse es fatal, de que arriesgar es casi un pecado. Y poco a poco, esas ideas sembraron semillas que germinaron en temores profundos. El miedo, entonces, no es más que una construcción mental, una programación heredada que aceptamos como verdad. Lo que hoy te paraliza no siempre es un peligro real, sino un reflejo de esas viejas creencias que nunca cuestionaste. Te dijeron que no era suficiente y ahora temes intentar. Te enseñaron que el mundo es hostil y ahora desconfías de cada oportunidad. Te hicieron creer que fallar es sinónimo de perderlo todo y ahora el simple riesgo te aterroriza. En lo profundo, el miedo es energía estancada. Es un flujo vital que, en lugar de expandirse, se contrae. Y esa contracción ocurre en la mente, pero se manifiesta en todo tu ser, sudor frío, respiración agitada, un nudo en el estómago. El cuerpo reacciona a una amenaza que, en la mayoría de los casos, no es real. No hay un león frente a ti, no hay un precipicio bajo tus pies, pero tu mente crea esas imágenes y tu cuerpo responde como si fueran ciertas. Lo más curioso es que estas cadenas invisibles no son iguales para todos. Cada persona teme a algo distinto porque cada mente ha sido condicionada de manera particular. Para unos, el miedo se manifiesta como pánico al fracaso, para otros, como temor al rechazo o a la soledad. Algunos viven aterrados por la idea de perder lo que tienen, mientras que otros se paralizan ante la posibilidad de no lograr lo que desean. Sin embargo, en todos los casos el mecanismo es el mismo, la mente fabrica una ilusión y el alma se encoge creyendo que esa ilusión es realidad. Para comenzar a liberarte, necesitas reconocer que el miedo no es un hecho, sino una percepción. Una cadena invisible que solo existe porque tu mente la sostiene. El primer paso es observarlo, mirarlo de frente sin huir. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temo? ¿Es un peligro inmediato o es solo un pensamiento? ¿Ese miedo me protege o me limita? La claridad comienza cuando dejas de huir de tus sombras y decides iluminarlas. El origen del miedo, entonces, no está fuera, sino dentro. No está en las circunstancias, sino en la interpretación que haces de ellas. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de formas opuestas, una con valentía, otra con terror. La diferencia no está en lo externo, sino en la cadena interna que cada uno carga. Y esa cadena, aunque parece indestructible, puede romperse en el momento en que descubres que nunca fue real, que siempre estuvo hecha de humo y de creencias heredadas. Tu alma jamás conoció el miedo. Fue tu mente la que aprendió a temer. Y ahora tu camino es recordar esa verdad, que dentro de ti existe un espacio puro, invulnerable, eterno, donde no existe temor alguno. Allí, en lo profundo de tu ser, eres libre. Allí no hay cadenas, solo luz.
Y este es el viaje en el que estás entrando, el viaje de regresar a tu esencia para que ninguna sombra mental vuelva a gobernar tus pasos. El miedo nace en la mente, pero tu libertad habita en el alma. Ese es el punto de partida, y también la promesa de este camino. Capítulo 2. El espejo del alma. ¿Realmente eres lo que temes? Cuando te miras al espejo cada mañana, ¿a quién ves realmente? Ves un cuerpo, una historia, una identidad construida a lo largo de los años. Pero muy pocas veces te detienes a cuestionar si esa imagen refleja tu verdadera esencia o solo el eco de tus miedos. La mayoría de nosotros no vivimos en lo que somos, sino en lo que tememos. Caminamos por el mundo con una máscara tejida por recuerdos, heridas y condicionamientos, y confundimos esa máscara con nuestro verdadero rostro. El miedo tiene un poder extraordinario, no solo te paraliza, también te hace creer que tú eres él. Te convence de que eres frágil, de que no puedes, de que no eres suficiente. Te hace pensar que tu identidad está definida por tus fallos, por tus traumas, por tus inseguridades. Pero el miedo es solo una emoción, no tu esencia. Es un visitante temporal en tu conciencia, no el dueño de tu ser. Piensa en esto, cuando eras niño, antes de aprender a temer, antes de acumular heridas, existía un estado puro de confianza. No analizabas cada paso, no cuestionabas tu derecho a vivir, no dudabas de tu valor. Esa es tu esencia real. Todo lo que vino después, las dudas, los juicios, los temores, es como polvo que se ha acumulado en el espejo de tu alma. Y un espejo cubierto de polvo ya no refleja la verdad, sino una versión distorsionada. El trabajo profundo comienza aquí, dejar de identificarte con el miedo. Cada vez que sientas temor, repítete internamente, esto no soy yo. Esto es una emoción pasando por mí. Esa simple afirmación abre un espacio interior que antes estaba ocupado por el pánico. Empiezas a ser testigo de tus miedos en lugar de prisionero de ellos. Y cuando eres testigo, recuperas tu poder. La verdad es que el miedo no puede definirte porque tu alma no conoce el temor. Tu esencia es luz, conciencia pura, energía creadora. El miedo es solo una nube pasajera en el cielo infinito de tu ser. Puedes sentirlo, puedes reconocerlo, pero no tienes por qué convertirte en él. No eres tu ansiedad, no eres tus inseguridades, no eres tus dudas. Eres quien las observa. Cada miedo que hoy te atormenta es, en realidad, una oportunidad para recordar quién eres. Cada vez que te enfrentas a una situación temida y decides actuar a pesar de ella, no solo estás superando un obstáculo externo, estás limpiando el espejo del alma. Y poco a poco, a través de esa práctica consciente, vuelves a verte tal como eres, libre, capaz, intacto. Haz este ejercicio. Cuando sientas miedo, cierra los ojos y visualiza un espejo frente a ti. En ese espejo no está tu cuerpo ni tus pensamientos, sino una luz inmensa y serena. Esa luz eres tú. Observa cómo, al mirarla, las imágenes de tus temores se disuelven, como sombras ante el sol. Hazlo tantas veces como sea necesario hasta que tu mente entienda que el reflejo verdadero no es el miedo, sino tu grandeza. Este capítulo es un recordatorio profundo. El miedo no es tu identidad, solo es un reflejo distorsionado. Y cada vez que eliges ver más allá de él, recuperas una parte de ti que creías perdida. El espejo del alma jamás se rompe, solo se empaña. Y tú tienes el poder de limpiarlo para volver a reconocerte en tu pureza original. Ese es el camino hacia la libertad interior, dejar de preguntarte qué temo, y comenzar a preguntarte quién soy yo sin este miedo. La respuesta no vendrá de la mente, sino del alma. Y cuando la sientas, comprenderás que siempre fuiste libre, que nunca fuiste tus temores y que tu verdadera identidad brilla mucho más allá de cualquier sombra.
Capítulo 3. El lenguaje oculto del miedo. El miedo no siempre grita. La mayoría de las veces susurra. No se presenta de forma evidente, con una máscara que diga soy tu enemigo, sino disfrazado de prudencia, de lógica, de aparente sensatez. Por eso es tan difícil reconocerlo, porque habla en tu misma voz, se oculta detrás de tus pensamientos cotidianos y se disfraza de excusas que parecen razonables. El miedo tiene un lenguaje secreto, uno que no siempre reconoces a simple vista. Cada pensamiento de limitación, cada duda sobre tu valor, cada postergación que parece inocente, es en realidad una palabra en ese idioma silencioso. Y si no aprendes a traducirlo, corres el riesgo de vivir toda tu vida obedeciendo un idioma que nunca fue tuyo. El disfraz del miedo, seguridad aparente. ¿Cuántas veces has dicho, no es el momento, mejor espero un poco más, primero necesito estar más preparado? La mente lo presenta como prudencia, pero, en realidad, es miedo. El miedo se disfraza de lógica para que no lo cuestiones. Te convence de que posponer tus sueños es una decisión sensata, cuando en realidad es una forma de aplazar indefinidamente lo que tu alma ya está lista para vivir. Ese es uno de sus lenguajes más sutiles, la seguridad aparente. El miedo te invita a quedarte en lo conocido, en lo cómodo, en lo que no exige esfuerzo. Pero lo cómodo rara vez te transforma. Y mientras crees que estás protegiéndote de un error, en realidad estás evitando tu propia expansión. El miedo como juez interior. Otra forma en que se expresa el miedo es a través de la autocrítica. Esa voz dura que te dice que no eres suficiente, que no estás a la altura, que fallarás si lo intentas, no es tu verdad, es el miedo disfrazado de juez. Te convence de que estás siendo realista, cuando en realidad te está limitando. Ese lenguaje es devastador porque no solo te impide actuar, sino que ataca directamente tu identidad. Hace que confundas tu valor con tus logros, tu esencia con tus resultados. Y cuando caes en esa trampa, cada fracaso parece una prueba de que no vales lo suficiente, cuando en realidad solo es parte del aprendizaje. El miedo no busca solo detener tus acciones, busca moldear la percepción que tienes de ti mismo. Y mientras lo permita, tu visión del mundo estará teñida por sus palabras. El miedo como sombra del futuro. El miedo también habla a través de las proyecciones. Te hace imaginar escenarios catastróficos que aún no han sucedido. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si me rechazan? Ese lenguaje tiene un propósito claro, mantenerte anclado en la duda y paralizado en el presente. Piensa en cuántas oportunidades has dejado pasar porque la mente proyectó un futuro lleno de fracasos. ¿Te diste cuenta de que la mayoría de esos escenarios nunca ocurrieron? El miedo es un gran narrador de historias, pero historias falsas. Te cuenta relatos que parecen reales, pero que son solo humo. Y si no aprendes a reconocer ese humo, terminarás viviendo como si fuera fuego. El miedo como protector equivocado. Es importante comprender algo, el miedo no es tu enemigo en esencia. Es una energía que intenta protegerte, aunque lo haga de manera equivocada. Su lenguaje no siempre busca destruirte, a veces busca evitar que te expongas, que sufras, que arriesgues. Pero el precio de esa falsa protección es demasiado alto, te roba la vida misma. El verdadero peligro no está en fallar o en sufrir. El verdadero peligro está en no atreverte a vivir. El miedo, con su lenguaje oculto, te mantiene en una cárcel invisible, una prisión en la que las rejas son tus propios pensamientos. Aprender a escuchar el verdadero mensaje. Aquí surge el punto más profundo, el miedo, cuando lo escuchas con conciencia, no es un enemigo, sino un mensajero. Cada temor que sientes señala una zona de tu vida donde hay algo por sanar, por crecer o por transformar.
Si temes hablar en público, el mensaje oculto no es no lo hagas, sino ahí está tu libertad pendiente. Si temes al rechazo, el mensaje oculto no es no te expongas, sino aprende a reconocer tu valor más allá de la aprobación externa. Si temes fracasar, el mensaje oculto no es no intentes, sino recuerda que tu valor no depende del resultado. El miedo habla en códigos. Su verdadero significado no está en la superficie, sino en la interpretación que tú le das. Quien aprende a descifrarlo se convierte en alquimista, transforma la energía del miedo en combustible para la expansión. El antídoto, conciencia y acción. ¿Cómo romper el poder del lenguaje oculto del miedo? Con 2 llaves, conciencia y acción. La conciencia te permite desenmascarar al miedo. Cada vez que escuches esa voz interior que te limita, detente y pregúntate, ¿esto es verdad o es miedo disfrazado? Muchas veces, con solo nombrarlo, ya se debilita. Reconocer al miedo es como encender una luz en una habitación oscura, las sombras se disipan. La segunda llave es la acción. El miedo se alimenta de la inacción, de la espera, del aplazamiento. Pero cuando das un paso, aunque sea pequeño, le demuestras a tu mente que el mundo no era tan peligroso como imaginaba. Y ese simple acto rompe el ciclo de parálisis. La acción es la traducción más poderosa del coraje. No necesitas sentirte valiente para actuar, necesitas actuar para descubrir que ya eras valiente. El nuevo lenguaje del alma. Cuando aprendes a reconocer el lenguaje oculto del miedo, algo extraordinario sucede, empiezas a escuchar otro idioma, el de tu alma. Este no habla con dudas, sino con certezas, no susurra limitaciones, sino posibilidades. El lenguaje del alma se reconoce porque no paraliza, expande. No llena tu mente de preguntas, sino que enciende una sensación de claridad. Es la voz que dice, inténtalo, confía, este es tu camino. Es suave pero firme, y aunque a veces no tiene pruebas lógicas, siempre trae paz. Ese es el verdadero reto, dejar de obedecer la voz del miedo y empezar a seguir la voz del alma. No porque el miedo desaparezca, sino porque aprendes a no confundir su idioma con tu identidad. Conclusión, el silencio detrás de las palabras. El miedo habla mucho, pero detrás de todo ese ruido existe un silencio que nunca cambia, tu verdadera esencia. Ahí no hay dudas, no hay proyecciones, no hay juicios. Solo hay presencia, vida y certeza de que eres más grande que cualquier sombra. El lenguaje oculto del miedo pierde poder cuando descubres que tú no eres su interlocutor, sino el testigo silencioso que puede escucharlo sin obedecerlo. En ese momento, el miedo deja de ser carcelero y se convierte en maestro. Y tú, al reconocerlo, recuperas la libertad que siempre fue tuya. El miedo puede hablar, pero solo tú decides si lo conviertes en tu verdad. Capítulo 4. El miedo y la ilusión del control. Hay una verdad que pocas personas se atreven a enfrentar: la necesidad de control es, en su raíz, un disfraz del miedo. Creemos que al controlar cada detalle de nuestra vida estaremos a salvo, que si todo está planificado no habrá espacio para el caos ni para la pérdida. Pero lo que llamamos control no es más que una ilusión frágil, un muro de arena que se derrumba con la primera ola inesperada. El miedo nos convence de que la seguridad depende de tener todo bajo vigilancia. Nos ata a la idea de que podemos manipular cada circunstancia para que nunca nos sorprenda. Sin embargo, la vida no se somete a nuestros planes, y esa constante lucha por controlarla solo nos roba paz. En realidad, no controlamos casi nada, ni la forma en que otros piensan, ni el paso del tiempo, ni el destino de cada circunstancia. Lo que sí podemos gobernar es nuestra respuesta interior. Pero para llegar a esa verdad, primero debemos atravesar la ilusión. El origen del control, una mente insegura.
El impulso de controlar nace del miedo a lo desconocido. Desde niños buscamos certeza, queremos saber que seremos amados, que no perderemos, que estaremos a salvo. Cuando la vida nos muestra que eso no siempre es posible, desarrollamos estrategias para reducir la incertidumbre. Hacemos planes, establecemos rutinas, intentamos anticipar cada movimiento. Todo esto tiene un fin, sentir que tenemos poder sobre lo impredecible. Pero detrás de esa aparente disciplina se esconde una mente temerosa, incapaz de confiar en el fluir natural de la existencia. El control no es fuerza, es desconfianza. No es liderazgo, es ansiedad disfrazada de orden. El precio oculto del control. La ilusión de control tiene un costo invisible, pero devastador, la pérdida de libertad interior. Quien necesita controlarlo todo vive en constante tensión. Siente que debe vigilar cada detalle, cada persona, cada situación, para que nada se desvíe. Esa vigilancia permanente desgasta, roba energía, genera conflictos y, sobre todo, mantiene a la persona en un estado de alerta que nunca cesa. El miedo convierte la vida en un tablero de ajedrez donde todo debe moverse según las reglas de la mente. Pero la vida no es ajedrez, es un río. Y el río no se deja contener por diques artificiales. La paradoja del control. Lo más curioso es que mientras más intentas controlar, más pierdes el control. Porque la realidad siempre encuentra la manera de recordarte que no está en tus manos. Un accidente, una pérdida inesperada, un cambio imprevisto, y todo tu orden perfecto se derrumba en segundos. En ese instante, el miedo habla, ves, deberías haber previsto esto, deberías haber estado más atento. Y tú vuelves a caer en la trampa de reforzar la ilusión. Pero el verdadero poder no está en controlar, sino en confiar. En lugar de forzar que el río fluya según tu mapa, aprender a navegarlo con gracia. La paradoja es que cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, recuperas la única soberanía real, tu paz interior. El miedo como raíz del perfeccionismo. El perfeccionismo es otra cara del control. Creemos que si hacemos todo impecable nadie nos criticará, nada saldrá mal, y por fin estaremos seguros. Pero la perfección absoluta no existe. Lo que existe es la obsesión por evitar el juicio, por prevenir la herida. Ese lenguaje del miedo se oculta en frases como aún no estoy listo, debe ser perfecto antes de mostrarlo, si fallo me destruiré. En realidad, lo que temes no es el error, sino la mirada de los demás. Pero tratar de controlar cómo te perciben es tan imposible como controlar el viento. El perfeccionismo no protege, encadena. Te mantiene atrapado en la inacción, en un círculo donde nunca nada es suficiente. El falso consuelo del futuro controlado. Otra forma en que el miedo te engaña es haciéndote creer que, si planificas lo suficiente, podrás evitar cualquier dolor. Guardas dinero por si acaso, postergas decisiones hasta estar seguro, eliges caminos más seguros aunque no sean los que deseas. Y mientras tanto, el tiempo se escurre. La vida pasa mientras intentas blindarte de la incertidumbre. Pero lo incierto nunca se va, es parte de la existencia. El control sobre el futuro es solo un espejismo que roba el presente. Quien vive obsesionado con lo que vendrá no habita lo que es. Y en ese vacío se fortalece el miedo. El acto de soltar, rendirse no es perder. Aquí está la enseñanza central, soltar el control no significa rendirse a la derrota, sino rendirse a la vida. No significa pasividad, significa confianza. Cuando dejas de obsesionarte con manipular cada detalle, puedes enfocar tu energía en lo único que siempre estuvo en tus manos, tu acción consciente en el presente. Eso es libertad. Eso es verdadero poder. Soltar es comprender que no eres dueño de las olas,
pero sí del timón de tu barco. Que no controlas el viento, pero sí puedes ajustar tus velas. La confianza como antídoto del miedo. El miedo busca control porque no confía. La confianza, en cambio, abre la puerta a la verdadera expansión. Confiar no significa que nunca habrá dolor, significa que sabrás atravesarlo y aprender de él. Cuando confías, ya no necesitas certezas absolutas. Tu seguridad no depende de que todo salga como lo planeaste, sino de tu capacidad de adaptarte, de crecer, de seguir adelante sin importar lo que ocurra. Esa confianza nace de una conexión más profunda con la vida, con la certeza interior de que no estás perdido, de que hay un orden invisible que te sostiene aunque tu mente no lo entienda. Más allá de la ilusión. El miedo crea la ilusión de que si no controlas, todo se derrumbará. Pero observa tu historia, ¿cuántas veces perdiste el control y aún así sobreviviste, creciste, te transformaste? ¿Cuántas veces algo inesperado resultó ser una bendición disfrazada? El control es una ilusión que aprisiona. La confianza es una verdad que libera. Cuando decides soltar, no pierdes nada real. Pierdes el peso de lo que nunca estuvo en tus manos y ganas la ligereza de vivir en plenitud. El miedo y el control son dos caras de la misma moneda. El primero te hace dudar, el segundo te hace aferrarte. Ambos te quitan la paz. Pero cuando reconoces la trampa, puedes elegir distinto. Puedes mirar al miedo y decir, no necesito controlar todo para estar a salvo. Confío en que la vida me sostiene, confío en mi capacidad de responder, confío en mi propia fuerza interior. Ese es el verdadero acto de valentía, soltar la ilusión del control y abrazar la certeza invisible de que todo, incluso lo inesperado, forma parte de tu crecimiento. Porque en el fondo, el miedo al descontrol es solo el miedo a descubrir que la vida nunca fue un caos, sino un maestro disfrazado. Capítulo 5. Máscaras del miedo, cómo se esconde en tu vida cotidiana. El miedo rara vez se presenta con el rostro desnudo. No suele llegar a ti diciendo, estoy aquí para dominarte. No. El miedo es más astuto, más silencioso, más camaleónico. Se disfraza, se oculta, adopta formas tan comunes que apenas lo reconoces. Y es precisamente en esa invisibilidad donde reside su mayor poder. Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones, que actuamos libremente. Sin embargo, en lo cotidiano, gran parte de lo que hacemos, decimos o evitamos, tiene su raíz en el temor. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al dolor, miedo al cambio. Y como no queremos admitir que vivimos con miedo, lo disfrazamos de excusas aceptables, de actitudes racionales, de emociones aparentemente normales. Este capítulo es una invitación a desenmascarar esas formas ocultas del miedo, a reconocerlo donde siempre estuvo y, sobre todo, a liberarte de él. El miedo como prudencia exagerada. ¿Cuántas veces te has dicho, no es miedo, es precaución? La prudencia es sabia, pero cuando se convierte en excusa para no avanzar, en realidad es miedo vestido de razón. Cuando rechazas una oportunidad con la excusa de ser realista, observa si no es en verdad el temor a fallar quien te susurra al oído. El miedo se viste de cautela excesiva para convencerte de que te está protegiendo, cuando en realidad te está limitando. La verdadera prudencia te permite avanzar con conciencia. El miedo, disfrazado de prudencia, te congela en la orilla. El miedo como perfeccionismo. Otra de sus máscaras favoritas es el perfeccionismo. Decimos, quiero hacerlo bien, quiero dar lo mejor, pero en el fondo lo que nos retiene es el miedo a ser juzgados, a no ser suficientes, a quedar expuestos. El perfeccionismo no nace del deseo genuino de excelencia, sino del terror a equivocarse. Así, el miedo se esconde detrás de la idea de calidad,
cuando en realidad lo que busca es mantenerte atrapado en la parálisis. Recuerda, la excelencia fluye de la confianza, el perfeccionismo nace del miedo. El miedo como necesidad de control. Ya lo vimos en capítulos anteriores, la obsesión por controlar no es fortaleza, sino inseguridad disfrazada. Cuando quieres tener todo medido, calculado, predecible, lo que en realidad temes es la vulnerabilidad. El miedo se esconde detrás de la organización excesiva, detrás del yo me encargo de todo, detrás de esa sensación de que, si no vigilas, todo se desmoronará. El control es la máscara que el miedo usa para que creas que estás a salvo, cuando en verdad solo estás agotado. El miedo como mañana lo haré. La postergación es otra de sus estrategias más comunes. Nos convencemos de que no es miedo, sino falta de tiempo, cansancio, o que simplemente no es el momento correcto. Pero la verdad es que posponer es una forma elegante de rendirse al miedo. El miedo a fracasar, al esfuerzo, al cambio. Y lo disfraza de calendario, para que no lo identifiques. Cada vez que dices mañana, pregúntate si no es el miedo quien lo ha susurrado. El miedo como ira. No siempre se disfraza de inacción. Muchas veces el miedo se esconde detrás de la agresividad. La ira, en muchos casos, es miedo mal expresado, miedo a perder el control, miedo a ser herido, miedo a no ser respetado. Cuando alguien grita, golpea la mesa o explota con rabia, lo que en realidad está diciendo es, tengo miedo de que me veas débil, de que me ignores, de que me hieras. La ira es la coraza que el miedo utiliza para parecer fuerte. Pero tras ese fuego siempre hay vulnerabilidad. El miedo como indiferencia. Otra máscara sutil es la aparente frialdad. Personas que dicen, no me importa, me da igual, soy fuerte, nada me afecta. Pero detrás de esa armadura suele esconderse un miedo profundo al dolor, al rechazo o a la pérdida. La indiferencia no es fortaleza. Es miedo negándose a sentir. Porque quien siente, se expone. Y quien teme sufrir, se oculta tras un muro de apatía. El miedo como complacer a todos. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has callado tu verdad por miedo a perder aceptación? El miedo se esconde en el hábito de complacer, en esa necesidad constante de aprobación. Dices que lo haces por amor, por respeto, por paz, pero en realidad temes el conflicto, el rechazo o la soledad. El miedo disfrazado de bondad te convierte en esclavo de las expectativas ajenas. Y mientras tanto, tu verdadera voz se apaga. El miedo como esto es lo normal. Quizás su máscara más peligrosa es la costumbre. Te acostumbras a un trabajo que no amas, a una relación que no te llena, a una vida a medias. Y te dices, es lo que hay, todos viven así. Pero lo que realmente ocurre es que temes salir de esa zona conocida. Temes al vacío del cambio, a la incertidumbre de lo nuevo. Así, el miedo se disfraza de rutina y tú lo confundes con estabilidad. Reconociendo las máscaras. El primer paso para liberarte del miedo es reconocerlo bajo sus disfraces. Pregúntate con honestidad. ¿Es realmente prudencia lo que me detiene, o es miedo disfrazado? ¿Estoy buscando excelencia o estoy huyendo del juicio? ¿Estoy controlando porque confío o porque temo perder? ¿Pospongo porque no es el momento, o porque no me atrevo? ¿Es ira lo que siento, o es miedo a ser herido? ¿Es indiferencia real, o miedo al dolor? Digo sí porque quiero, o porque temo al rechazo. ¿Vivo lo que quiero, o me escondo tras lo normal? Las respuestas pueden doler, pero revelan la verdad. Y solo cuando la ves, puedes transformarla. El acto de desenmascarar. El miedo se fortalece en la sombra, pero se debilita en la luz.
Cada vez que lo nombras, pierde poder. Cada vez que lo reconoces en sus disfraces, dejas de ser su prisionero. Al mirar más allá de la máscara, descubres que el miedo nunca fue tan grande como parecía. Que la fuerza real está en tu capacidad de observarlo, aceptarlo y seguir adelante a pesar de él. La vida plena no consiste en no tener miedo, sino en reconocerlo en todas sus formas y no dejar que te gobierne. Cada vez que descubres una máscara y eliges actuar desde tu esencia y no desde el temor, recuperas un pedazo de tu libertad interior. El miedo se esconde en lo cotidiano, pero tu alma tiene la capacidad de iluminarlo. Y en esa luz, poco a poco, lo que parecía una prisión se convierte en camino. Porque detrás de cada máscara, detrás de cada disfraz, lo que late no es miedo, es la invitación a recordar quién eres realmente. Capítulo 6. Atrévete a sentir, el miedo como maestro oculto. Durante mucho tiempo nos han enseñado a huir del miedo, a verlo como un enemigo al que hay que aplastar o enterrar en lo más profundo. Pero, ¿y si el miedo no fuera un enemigo, sino un maestro oculto? ¿Y si en lugar de correr de él, nos atreviéramos a sentirlo con valentía? El miedo es una de las emociones más rechazadas de la experiencia humana. Lo negamos, lo disfrazamos, lo combatimos, pero pocas veces lo escuchamos. Y es ahí donde radica el error, porque en cada temor que te visita hay un mensaje profundo sobre ti mismo, sobre tus límites, tus deseos y tus heridas. No se trata de glorificar el miedo, sino de comprenderlo. El miedo no llega para destruirte, sino para señalarte el camino hacia tu crecimiento. Si lo evitas, permaneces atrapado, si lo sientes, aprendes. El miedo como señal, no como condena. Cada emoción tiene un propósito, y el miedo no es la excepción. Cuando lo sientes, tu alma te está indicando que te aproximas a una frontera, la frontera de lo desconocido, de lo nuevo, de lo que desafía tu zona de confort. El error es creer que esa frontera es una muralla infranqueable. En realidad, es una puerta. Y el miedo es el guardián que te reta a cruzarla. No está ahí para cerrarte el paso, sino para preguntarte, ¿estás listo para crecer? Así, el miedo no es condena, es señal. Te muestra dónde están tus cadenas invisibles y te invita a romperlas. Lo que ocurre cuando lo sientes de verdad. Sentir miedo no es agradable, lo sabemos. El cuerpo se tensa, el corazón late más rápido, la mente se llena de escenarios oscuros. Pero en ese torbellino hay sabiduría oculta. Cuando eliges sentir el miedo en lugar de reprimirlo, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que no eres tu miedo. Descubres que puedes observarlo, respirarlo, atravesarlo y seguir de pie. El acto de sentirlo sin huirlo lo desarma. Lo que parecía un monstruo inmenso se convierte en una sombra que atraviesas. Porque el miedo no soporta la luz de la conciencia, se disuelve cuando lo miras de frente. El miedo revela tu deseo más profundo. Mira con atención, muchas veces, detrás de aquello que más temes, se encuentra lo que más deseas. El miedo a hablar en público oculta el deseo de expresarte y ser escuchado. El miedo a fracasar revela el anhelo de triunfar. El miedo a amar y ser herido muestra tu profundo deseo de conexión. Así, el miedo no te dice aléjate, sino aquí está lo que tu alma anhela, pero aún no se atreve a reclamar. Es un mapa invertido, donde está tu temor, está también tu tesoro. El maestro oculto. Todo maestro auténtico incomoda. No llega a acariciar tu ego, llega a romperlo. El miedo es uno de esos maestros. Aparece en tu vida para sacudirte, para hacerte consciente de lo que aún no has trascendido. Cuando lo escuchas, aprendes dónde está tu herida, qué creencia limita tu vida, qué patrón inconsciente te gobierna.
El miedo ilumina las zonas de tu ser que aún necesitan ser sanadas. En lugar de verlo como un verdugo, míralo como un guía que te señala, aquí está la lección que aún no has aprendido. El coraje no es ausencia de miedo. Muchas personas esperan no tener miedo para atreverse a actuar. Pero ese momento nunca llega, porque el miedo no desaparece con la espera, sino con la acción. El coraje no consiste en eliminar el miedo, sino en actuar a pesar de él. En atravesarlo con la certeza de que no tiene la última palabra. Cuando sientes miedo y eliges avanzar, conviertes al miedo en tu maestro de fortaleza. Aprendes que puedes sentirlo y, aún así, seguir adelante. Ese aprendizaje transforma tu vida, porque ya no necesitas que la emoción cambie para tu cambiar. El miedo como iniciación. En muchas tradiciones espirituales antiguas, el miedo era visto como una iniciación. El aprendiz debía enfrentarse a aquello que más lo aterraba, la oscuridad, la soledad, el silencio, la muerte simbólica del ego. El miedo era la puerta hacia una conciencia superior. Solo quien lo atravesaba podía renacer en un nivel más alto de sabiduría. Así también en tu vida, cada miedo profundo es una iniciación disfrazada. Al enfrentarlo, dejas atrás una versión limitada de ti y despiertas a una más plena, más consciente, más libre. El arte de escuchar al miedo. ¿Cómo convertirlo en maestro? No huyendo, no negándolo, sino escuchándolo. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de rechazarlo, siéntate en silencio y hazle preguntas. ¿Qué vienes a mostrarme? ¿Qué deseo oculto hay detrás de ti? ¿Qué parte de mí necesita ser sanada para liberarme de tu voz? Escucha sin juicio. Muchas veces descubrirás que el miedo solo es la voz de tu niño interior pidiendo protección, o el eco de una herida pasada que aún no se ha cerrado. Cuando lo reconoces, se suaviza. Atrévete a sentirlo todo. La verdadera libertad no es no tener miedo, sino poder sentirlo todo sin que nada te domine. Atrévete a sentir el miedo, pero también la tristeza, la vulnerabilidad, la incertidumbre. Cada emoción sentida y aceptada se convierte en energía liberada. Cada emoción reprimida se convierte en cadena. El miedo, cuando lo sientes, deja de ser cárcel y se convierte en maestro. Te enseña a no huir de tu humanidad, a no negar tu vulnerabilidad, a abrazar la totalidad de lo que eres. Atrévete a sentir. Atrévete a abrirle la puerta al miedo y mirarlo a los ojos. Descubrirás que no es un monstruo, sino un mensajero. Que no es tu verdugo, sino tu maestro oculto. Cada vez que lo escuches, cada vez que lo atravieses, renacerás un poco más libre, un poco más consciente, un poco más tú. El miedo no vino a destruirte, vino a despertarte. Y cuando lo aceptes, ya no tendrás que huir de él nunca más. Capítulo 7. Más allá del miedo, el despertar de la verdadera libertad. El miedo parece ser una constante en la vida humana. Desde el nacimiento hasta la muerte, aparece bajo múltiples disfraces: miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo, miedo al futuro. Pero llega un punto en el camino interior en el que descubres una verdad más elevada: más allá del miedo existe un territorio sagrado, un estado de conciencia que solo puede llamarse libertad. El miedo es un guardián de fronteras, como aprendimos en capítulos anteriores. Te muestra dónde están los límites de tu mente. Pero lo que rara vez comprendemos es que, cuando lo atraviesas, descubres que esos límites no eran reales. Eran proyecciones, ilusiones, sombras que confundimos con murallas. Más allá del miedo está el espacio infinito donde nada puede encadenarte. Es ahí donde despiertas a tu verdadera libertad. La ilusión de las cadenas. El miedo siempre se presenta como una prisión. Te hace sentir atrapado, impotente, limitado.
Pero observa con cuidado, ¿qué son esas cadenas? Generalmente son pensamientos, creencias, recuerdos, proyecciones. Nada físico, nada sólido. El miedo crea un escenario dentro de tu mente y luego te convence de que no puedes escapar. Pero cuando lo atraviesas, descubres que las cadenas eran humo. Esa es la primera clave de la libertad, darte cuenta de que el miedo nunca fue tan poderoso como parecía. Libertad interior, el único lugar donde empieza todo. Muchas personas confunden la libertad con la ausencia de reglas externas o con la capacidad de hacer lo que desean. Sin embargo, la verdadera libertad no comienza afuera, sino dentro. Puedes vivir en una sociedad con 1000 restricciones y aún así ser libre, si tu alma no está atada al miedo. Y puedes vivir rodeado de comodidades, pero estar prisionero de tus pensamientos y emociones. La verdadera libertad es la liberación interior, el punto en el que el miedo ya no gobierna tus decisiones ni tus pasos. Cuando eliges desde el amor, la confianza y la fe en lugar de desde el temor, despiertas a una libertad que nada ni nadie puede arrebatarte. El salto al vacío, confiar en lo desconocido. Atravesar el miedo es siempre un salto al vacío. Tu mente quiere certezas, seguridades, garantías. Pero la vida no funciona así. La vida es movimiento, cambio, misterio. El miedo te dice, si avanzas, todo saldrá mal. La libertad responde, avanza, aunque no sepas qué viene después. En ese salto al vacío se encuentra la verdadera confianza, la certeza de que la vida sostiene cada paso, incluso cuando no ves el suelo bajo tus pies. Vivir más allá del miedo es vivir en fe. Es dejar de exigir certezas para poder respirar paz en medio de la incertidumbre. El miedo muere cuando eliges el amor. El miedo y el amor no pueden habitar en el mismo espacio al mismo tiempo. Cada decisión que tomas nace de uno u otro. Si eliges desde el miedo, te contraes, si eliges desde el amor, te expandes. Más allá del miedo está el amor en su estado más puro, el amor a ti mismo, el amor a la vida, el amor a la verdad. Y en ese amor surge la libertad, porque ya no necesitas controlar, poseer o aferrarte. Cuando eliges el amor sobre el miedo, descubres que todo lo que buscabas fuera ya estaba dentro. El miedo desaparece porque ya no tiene de qué alimentarse. La paradoja de la vulnerabilidad. Muchos creen que para ser libres deben ser invulnerables, intocables, fuertes como el hierro. Pero la verdadera libertad surge cuando aceptas tu vulnerabilidad. El miedo desaparece en el momento en que reconoces, sí, puedo perder, puedo fallar, puedo ser herido, y aún así elijo vivir plenamente. Esa aceptación rompe el dominio del miedo sobre ti. Paradójicamente, la vulnerabilidad te hace invencible, porque ya no tienes nada que ocultar, nada que defender. Quien acepta todo ya no teme a nada. La libertad como estado de presencia. El miedo vive en el futuro, en lo que podría pasar, en los escenarios que tu mente fabrica. La libertad, en cambio, vive en el presente. Cuando estás aquí y ahora, el miedo no puede atraparte. Porque en este instante, si lo miras con atención, nada te falta, nada te amenaza, nada te esclaviza. Solo existe tu respiración, tu conciencia, tu ser. Más allá del miedo descubres que la libertad no es un destino lejano, sino una experiencia presente, habitar plenamente el ahora. Vivir ligero, soltar el control. El miedo se aferra, la libertad suelta. Para despertar más allá del miedo necesitas aprender el arte de soltar, soltar expectativas, soltar resultados, soltar la necesidad de controlar cada detalle. Cuando sueltas, confías. Y en la confianza encuentras ligereza. Esa ligereza es la esencia de la libertad,
vivir sin peso, sin cadenas, sin exigencias internas que te asfixien. La libertad no se conquista acumulando más, sino soltando más. El despertar de la verdadera libertad. Llegar más allá del miedo no significa que nunca más sentirás temor. Significa que el miedo ya no será tu amo. Puedes escucharlo, pero no obedecerlo, puedes sentirlo, pero no detenerte. Ese es el despertar de la verdadera libertad, reconocer que el miedo puede existir, pero tú eres más grande que él. Que tu esencia es infinita, que tu espíritu no puede ser encadenado por ninguna emoción pasajera. Cuando despiertas a esa verdad, nada externo puede robarte la paz. El miedo puede tocar tu puerta, pero ya no puede habitar en tu casa interior. Más allá del miedo comienza la vida real. La vida en la que te atreves a amar sin garantías, a soñar sin límites, a caminar confiando en lo invisible. El miedo te encierra en una jaula hecha de pensamientos. La libertad abre la puerta y te invita a volar. Elige siempre volar. Porque el miedo es natural, pero la libertad es tu destino. Y cuando despiertas a ella, ya no vives encadenado, sino con alas despegadas hacia lo eterno. Capítulo 8. El poder de la fe, transformar el miedo en confianza. El miedo es una fuerza que paraliza, encierra y limita. Pero existe una energía capaz de neutralizarlo, de desarmar su poder y convertirlo en un impulso para crecer. Esa energía se llama fe. No hablo de fe como una creencia ciega, sino como una certeza interior, como una fuerza que se levanta incluso cuando todo parece derrumbarse. La fe es el antídoto del miedo, el puente que nos permite caminar hacia lo desconocido con confianza en vez de con terror. El origen espiritual de la fe. La fe no surge de la razón. No es un cálculo mental ni un análisis lógico. La fe nace del alma, de esa conexión invisible con lo eterno. Allí donde la mente dice, no hay salida, la fe susurra, hay un camino que aún no ves. El miedo mira las evidencias externas, las deudas, las pérdidas, los fracasos, los riesgos. La fe mira lo invisible, las posibilidades, la fuerza interior, el poder creador que habita en ti. Por eso la fe transforma el miedo. Porque no lo niega, pero le recuerda que no tiene la última palabra. La confianza como elección. Muchos esperan a que el miedo desaparezca para avanzar, pero la fe te enseña algo radical, no necesitas esperar. La confianza no es consecuencia de la ausencia de miedo, sino una elección que haces en medio de él. Elegir confiar es como encender una luz en la oscuridad. El miedo puede seguir ahí, pero ya no domina el espacio. La fe no borra la tormenta, pero te da la certeza de que sabes navegarla. Cada vez que eliges la confianza sobre la duda, fortaleces tu espíritu y debilitas la prisión del miedo. El miedo como prueba de la fe. El miedo es la materia prima de la fe. No puedes desarrollar fe si nunca enfrentas aquello que amenaza con destruir tu calma. Por eso, cada miedo que sientes es en realidad una oportunidad, la oportunidad de ejercitar tu fe, de hacerla crecer, de comprobar que no estás solo. En lo más profundo, el miedo es un recordatorio de que necesitas elevar tu mirada más allá de lo que ves. El miedo te desafía a despertar tu fe, porque solo la fe puede atravesar el velo de lo invisible y guiarte hacia la libertad. La fe y el poder de la hora. El miedo vive en el futuro, en lo que puede pasar, en lo que quizás salga mal. La fe, en cambio, vive en el presente. Te recuerda que en este instante tienes lo que necesitas, que tu respiración es suficiente, que tu fuerza interior es real. Cuando practicas la fe, aprendes a habitar el ahora. Y en ese ahora descubres que nada falta, que nada amenaza, que todo está bajo un orden mayor. La fe convierte el futuro incierto en un presente confiado. Creer antes de ver.
El miedo exige pruebas, certezas, garantías. La fe se atreve a creer antes de ver. Esa es su grandeza, abrir camino donde no lo hay, construir puentes donde solo había abismos. Creer antes de ver no significa ser ingenuo, sino reconocer que la vida se construye primero en lo invisible. Tus pensamientos, tu confianza, tu vibración interior crean la realidad que luego experimentas. Cuando eliges la fe, cambias la semilla que plantas en tu interior. Y toda semilla, tarde o temprano, da fruto. La fe como energía creadora. El miedo crea bloqueo, enfermedad, rigidez. La fe crea movimiento, sanidad, expansión. Es una energía que transforma la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. La fe abre puertas donde el miedo levantó muros. Te da valor para tomar decisiones que antes evitabas, fuerza para persistir donde pensabas rendirte y claridad para ver posibilidades donde antes solo había sombras. La fe no solo neutraliza el miedo, lo convierte en energía creadora. La confianza en lo divino. Parte del poder de la fe radica en reconocer que no estás solo. El miedo te hace sentir aislado, abandonado, pequeño. La fe te recuerda que eres parte de algo más grande, que la vida no es un accidente, que existe un orden superior guiando tu camino. Confiar en lo divino no significa renunciar a tu responsabilidad, sino caminar sabiendo que hay una fuerza mayor sosteniéndote. Esa certeza libera, porque ya no cargas solo con el peso de tus temores. La fe en lo divino convierte lo imposible en posible, porque abre la puerta a lo infinito. El miedo transformado en confianza. Cuando enfrentas tu miedo con fe, ocurre una alquimia interior. La energía que antes te paralizaba se convierte en combustible para avanzar. Miedo a fracasar, transformado en confianza, se convierte en motivación para crecer. Miedo a perder, transformado en confianza, se convierte en gratitud por lo que tienes. Miedo al futuro, transformado en confianza, se convierte en esperanza. Cada miedo contiene dentro de sí una semilla de confianza. Tu tarea es regarla con fe hasta que florezca. La práctica de la fe. La fe no es un estado estático, es un hábito. Se cultiva cada día, con pequeñas elecciones. Confiar cuando todo va bien es fácil, pero la verdadera fe se prueba cuando nada parece seguro. Practicar la fe es levantarte cada mañana y decir, hoy confío. Es caminar en medio de la incertidumbre con el corazón abierto. Es atreverte a actuar aunque tu mente tiemble. Cuanto más practicas la fe, más débil se vuelve el miedo. La fe no elimina todos los miedos de tu vida, pero transforma tu manera de enfrentarlos. Ya no huyes, ya no te paralizas, confías, avanzas, respiras en calma. El miedo es una sombra, pero la fe es la luz que lo disuelve. Y cada vez que eliges confiar, te acercas un paso más a la libertad interior. Vivir en fe es vivir en confianza. Es mirar al miedo a los ojos y decir, sé que estás aquí, pero no me gobiernas. Cuando la fe se convierte en tu centro, el miedo pierde poder. Y en ese instante, comienzas a vivir con la certeza de que lo imposible también es posible. Capítulo 9. El amor sobre el miedo, la decisión más poderosa. A lo largo de tu vida, enfrentas miles de decisiones. Algunas parecen pequeñas, otras cruciales. Pero en el fondo, toda elección puede reducirse a una sola, eliges desde el miedo o eliges desde el amor. Esa es la raíz de todo. El miedo te encoge, te limita, te hace dudar. El amor te expande, te libera, te impulsa a crear. El miedo te encierra en la desconfianza, el amor abre puertas a la confianza. Y lo más trascendental es que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión consciente.
Decidir amar cuando todo en ti quiere huir es la elección más poderosa que puedes hacer. El campo de batalla interior. Dentro de ti coexisten estas dos fuerzas, el miedo y el amor. No se trata de destruir una para mantener la otra, sino de reconocer cuál eliges alimentar. Cada pensamiento que sostienes, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas nace de una raíz, miedo o amor. ¿Lo haces por temor a perder o porque deseas dar? ¿Lo haces por miedo al rechazo o porque confías en tu valor? La vida se convierte en un campo de batalla interior, pero también en un laboratorio de conciencia. El gran poder es reconocer que tú decides desde dónde actuar. El miedo, el maestro disfrazado. El miedo parece ser tu enemigo, pero en realidad es un maestro. Te muestra donde no confías, donde dudas de ti mismo, donde aún crees que eres limitado. El miedo te hace consciente de las áreas donde necesitas recordar el amor. Sin miedo, no habría oportunidad de elegir conscientemente. Por eso, aunque doloroso, el miedo es parte del despertar espiritual, revela la sombra para que decidas encender la luz. Amar es un acto de valentía. El amor no siempre es cómodo. A veces implica exponerte, perdonar, soltar resentimientos, abrirte a la vulnerabilidad. Amar requiere valentía, porque eliges abrir el corazón incluso cuando hay riesgo de ser herido. Pero esa valentía es lo que hace del amor la decisión más poderosa. El miedo cierra puertas por seguridad, el amor las abre, aunque no haya garantías. Amar no significa ignorar el dolor, significa trascenderlo. El amor como frecuencia superior. Desde una perspectiva metafísica, el amor es la frecuencia más alta de la existencia. Todo lo que vibra en amor genera expansión, creación, sanidad. Todo lo que vibra en miedo genera contracción, bloqueo, enfermedad. Cuando eliges el amor sobre el miedo, elevas tu vibración. Y esa vibración no solo transforma tu interior, sino que irradia hacia el mundo. Atraes personas, situaciones y oportunidades que resuenan con esa frecuencia superior. El amor es, literalmente, una energía creadora que disuelve las limitaciones del miedo. Amar en medio del miedo. Elegir el amor no significa que el miedo desaparezca. Significa que decides avanzar aún sintiéndolo. Es mirar a tu temor a los ojos y responder, elijo amar de todas formas. Amar cuando no tienes miedo es sencillo, amar cuando el miedo grita dentro de ti es revolucionario. Esa es la esencia de la transformación, elegir la luz en medio de la oscuridad. El amor como camino a la libertad. El miedo esclaviza, el amor libera. El miedo te hace creer que no eres suficiente, que debes probar tu valor, que tienes que protegerte del mundo. El amor, en cambio, te recuerda que ya eres completo, que tu esencia es abundancia, que no hay nada que temer. Cuando eliges el amor, te desprendes de las cadenas de la inseguridad. Descubres que no necesitas controlar ni manipular, porque confías en el flujo de la vida. Y esa confianza se traduce en libertad interior. El perdón, la expresión más alta del amor. Uno de los actos más poderosos del amor sobre el miedo es el perdón. El miedo guarda rencor, acumula resentimiento, construye muros. El amor perdona, no porque el otro lo merezca necesariamente, sino porque tú mereces ser libre. Perdonar es decidir no dejar que el miedo al dolor pasado controle tu presente. Es elegir soltar para sanar. Y en ese acto, el amor demuestra su fuerza transformadora. Amar es recordar quién eres. El miedo nace del olvido, el olvido de tu verdadera esencia. Olvidas que eres espíritu, que eres parte de lo eterno, que tu ser es ilimitado. El amor es el recuerdo. Cada vez que eliges amar, recuerdas tu naturaleza divina.
Recuerdas que tu esencia no es carencia, sino plenitud, no es temor, sino confianza, no es oscuridad, sino luz. Amar es regresar a casa, volver a lo que siempre fuiste. La decisión diaria. Elegir el amor sobre el miedo no es un evento único, es un hábito diario. Cada día se te presentan situaciones en las que puedes reaccionar desde la defensa o responder desde la apertura. ¿Reaccionas con ira o eliges la paciencia? ¿Actúas desde el egoísmo o eliges la compasión? ¿Callas por miedo o hablas con verdad y amor? Cada pequeña elección fortalece tu camino. Y con el tiempo, descubres que el amor deja de ser una excepción y se convierte en tu estado natural. El miedo puede ser fuerte, pero el amor es invencible. Cada vez que eliges amar, das un paso hacia tu libertad. Cada vez que eliges amar, derrotas a la sombra. El amor sobre el miedo es la decisión más poderosa porque transforma todo, tus pensamientos, tus relaciones, tu destino. No es una teoría, es una práctica, un acto consciente, una revolución interior. Elige siempre el amor, porque el amor es la llave que abre todas las puertas. Capítulo 10. El alma libre, el día en que dejaste de temer. Hay un instante en la vida en el que todo cambia. No es un evento externo ni un logro espectacular, sino un despertar interior. Es el día en que miras al miedo de frente y descubres que ya no tiene poder sobre ti. Ese día, tu alma respira libertad. Ese día, entiendes que nunca estuviste encadenado, que las cadenas eran solo ilusiones, y que lo único que necesitabas era recordar quién eres realmente. El alma libre no es aquella que jamás siente miedo, sino la que lo trasciende. La que lo escucha sin obedecerlo, la que lo mira sin rendirse, la que lo reconoce como una sombra pasajera y no como una verdad eterna. El alma libre es aquella que ha dejado de temer. El momento de la rendición. El día en que dejaste de temer no fue el día en que tus problemas desaparecieron, sino el día en que soltaste la necesidad de controlarlo todo. Te rendiste, pero no ante la derrota, sino ante la vida. Comprendiste que hay un orden superior, que cada experiencia tiene un propósito, y que nada de lo que temías podía realmente destruir tu esencia. La rendición te liberó porque dejaste de luchar contra lo inevitable. Aceptaste que el miedo podía aparecer, pero ya no necesitaba dictar tu camino. Fue en ese instante que tu alma se levantó, ligera y plena. Reconocer que siempre fuiste libre. Durante años creíste que el miedo era un muro, que tenías que romperlo para avanzar. Pero un día te diste cuenta de que ese muro nunca existió, era humo, un espejismo creado por tu mente. La libertad no fue algo que conquistaste, sino algo que siempre estuvo dentro de ti. El miedo te hizo olvidar, pero la verdad nunca cambió, tu espíritu es libre, infinito, inquebrantable. Ese reconocimiento fue el inicio de una nueva vida. La paz que el miedo no puede tocar. El día en que dejaste de temer descubriste una paz diferente. No era la paz de que todo está bajo control, sino una paz más profunda, la certeza de que, aunque no controles nada, estás bien. El miedo ya no podía robarte la calma porque tu paz no dependía de circunstancias externas. Nació de tu interior, de tu conexión con lo eterno, de la confianza absoluta en que la vida siempre te sostiene. Vivir sin el peso del ¿y si? El miedo se alimenta del ¿y si? ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo? El día en que dejaste de temer fue el día en que soltaste esas preguntas y elegiste vivir en el ahora. Descubriste que cada ¿y si? Era una cadena que te mantenía inmóvil. Al soltarlo, caminaste ligero, sin cargas, sin escenarios imaginarios que nunca existieron. Te diste cuenta de que el único momento real era este, y en él no había nada que temer. El amor como brújula.
Ese día elegiste que tu brújula sería el amor. Cada decisión, cada paso, cada palabra empezó a nacer desde la expansión y no desde la contracción. El miedo decía, protégete, no confíes, no avances. El amor respondió, ábrete, confía, camina. Y seguiste al amor. Fue entonces cuando comprendiste que vivir sin miedo no significa que la vida sea fácil, sino que eliges vivir con valentía, con entrega y con fe. El alma sin cadenas. El alma libre no necesita acumular para sentirse segura, no necesita controlar para sentirse fuerte, no necesita huir para sentirse protegida. El alma libre simplemente es. El día en que dejaste de temer, descubriste que la verdadera fortaleza no está en levantar muros, sino en derribarlos, no está en endurecer el corazón, sino en abrirlo, no está en resistir, sino en fluir. Las cadenas del miedo cayeron porque entendiste que nunca estuvieron cerradas. Tú mismo las sostenías. Y al soltar, despertaste. El comienzo de una nueva vida. Ese día no fue un final, fue un comienzo. La vida sin miedo no es ausencia de desafíos, sino una manera diferente de enfrentarlos. Cada situación se convirtió en un escenario de crecimiento, cada obstáculo en un maestro, cada dolor en una oportunidad de recordar tu grandeza. El miedo ya no dictaba tus pasos. El amor, la fe y la confianza eran tus nuevos guías. Y con ellos, caminaste hacia una vida más plena, más auténtica, más verdadera. La verdadera victoria. La verdadera victoria no fue vencer al miedo, sino comprender que nunca tuviste que hacerlo. La victoria fue despertar a tu naturaleza eterna, a la verdad de que eres luz, espíritu y libertad. Ese despertar marcó el día en que tu alma se liberó. Ese día dejaste de vivir como prisionero de tus sombras y comenzaste a vivir como el creador consciente de tu realidad. El alma libre no teme, porque sabe que nada puede destruir lo eterno. El alma libre ama, porque ha comprendido que el amor es más fuerte que cualquier sombra. El alma libre confía, porque se sabe sostenida por lo divino. Y tú, en el día en que dejaste de temer, te convertiste en esa alma libre. Ese fue el verdadero renacimiento, el instante en que soltaste la ilusión del miedo y abrazaste la verdad de tu ser. A partir de ahí, cada respiración se convirtió en un acto de libertad, cada paso en un testimonio de valentía, cada mirada en un reflejo de amor. El día en que dejaste de temer fue el día en que comenzaste realmente a vivir. Si este audiolibro resonó contigo y sientes que ha encendido algo dentro de ti, te invito a seguir alimentando tu espíritu con más enseñanzas profundas. Suscríbete a nuestro canal Voces de Sabiduría, donde encontrarás palabras que despiertan, guías que transforman y mensajes que liberan. Tu viaje hacia la libertad interior apenas comienza, y juntos podemos recorrerlo más lejos.